Capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para... Qué bueno que sigues conectado a los devocionales diariamente. Que Dios bendiga tu esfuerzo, tu dedicación, tu buena disciplina de estar escuchando la voz de Dios diariamente. El capítulo que hoy escuchamos fue Hebreos 7. Y si en cierta manera Hebreos 7 se torna un poco complejo de entender, un poco complejo de saber cada una de las situaciones a las cuales están escritas en ese capítulo, puedo comentarte que este capítulo 7 en especial lo veremos en 3 fases. La primera es el día de hoy. Voy a tomar los primeros 10 versículos de ese capítulo. Y este capítulo nos habla del sumo sacerdote. Que un sumo sacerdote era el que se ponía adelante de del pueblo, adelante de toda la gente, para ofrecer sacrificios, para ofrecer diferentes situaciones a Dios. Es el que se presentaba ante Dios. Pero un sumo sacerdote era llamado por Dios.
si en sí el ser sumo sacerdote era un llamado difícil, era un llamado al cual se requería mucha consagración, que se requerían muchas situaciones que tenían que ofrecer el sumo sacerdote. No obstante, en este capítulo nos habla que cuando el llamado viene de parte de Dios, Él te da las herramientas para poder cumplir tu llamado. Hay una frase que a mí me encanta, que yo oía, y dice: Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Si en cierta manera tú no te sientes capacitado, tú no te sientes apto para determinada situación en la cual Dios te está llamando, hoy te puedo asegurar que Dios es el que te va a capacitar, Dios es el que te va a dar las herramientas, Dios es el que te va a proporcionar lo que requieres para tu llamado. Y que Él es fiel para cumplir sus promesas, como lo veíamos en el capítulo 6. Y aquí en esta parte del sacerdocio, dice que exactamente ese sacerdocio era una profesión, era un oficio en el cual ofrecían oraciones, ofrecían súplicas con mucho clamor y muchas lágrimas. Imagínate lo que pasaba un sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote dice que tenía que estar perfectamente capacitado para la misión. Y dice que aún ellos eran sumamente obedientes, porque ese sumo sacerdote, Dios era el que lo ordenaba para que se presentara delante de él. A veces creemos que no somos buenos para alabar a Dios y no nos involucramos en el ministerio de la alabanza. O a veces creemos que no somos buenos para hablar y nos da miedo hablar enfrente del público y por eso no nos involucramos en el ministerio de la predicación. O quizás con los niños no te sientes apto, no te sientes agraciado, ameno para poder dar clase a los niños. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si tienes un corazón dispuesto, que si tienes un corazón receptivo a la voz de Dios, Dios es el que te va a capacitar, Dios es el que te va a orientar para que tú cumplas tu llamado. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de los hermanos que están escuchando este devocional, que tú pongas en ellos un llamado, que tú pongas en ellos un servicio en el cual se van a presentar ante ti, Señor, y que tú seas quien los capacites para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús oro por ellos y declaro, Señor, que ellos despiertan a ese llamado, Señor, y que tú los vas a capacitar en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Yo creo de todo corazón que Dios está con nosotros. Solamente tenemos que ser receptivos y dispuestos para que Él nos llame, nos capacite y ponernos a funcionar en su obra. Dios te bendiga